Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 24 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. Preocupación, miedo e incertidumbre. Sensaciones que el rostro de Merlín expresaba al escuchar tales palabras del son. ¿Por qué seguir con esto? ¿Qué motivos tenía el son para querer enfrentar a seres que incluso ella desconocía? Deidades tan poderosas que compararlos a los de su mundo eran un chiste al lado de los que el son había enfrentado. Si la batalla anterior se pudo librar a duras penas con la diosa que llegó, que le hacía pensar al son que podía hacerle frente, e incluso desafiarlo sin tener el poder necesario. ¿No sería más fácil dejarlos tranquilos sin meterse en problemas y evitar desafiar lo desconocido? Cualquiera haría lo mismo, pero las palabras del son le afirmaba que no estaba titubeando de su decisión. «Debes estar bromeando», exclamó Merlín con nerviosismo al creer que solo era una broma. Muy dentro de sí misma esperaba lo dicho por ella, sin embargo, no fue así cuando fue respondida. «Lo siento, Merlín, pero si dejo esto en el pasado, ellos me perseguirán al saber que aún sigo con vida. No solo yo estoy en esto, incluso ustedes correrán peligro por relacionarse conmigo». Con voz fría y una mirada que expresaba la cruda realidad se le fue dada a Merlín. «¿Perseguido? ¿A qué se refería el son ahora que dichas palabras fueron expuestas con veracidad, dando a entender que aún guardaba mucho para sí mismo? Sus dudas crecían más, incluso dudas que surgieron desde que lo conocieron. Evitarlos como siempre para no causar problemas ya no sería suficiente. Necesitaba saber todo, pues no solamente el son está involucrado, tenía la intuición de que todos sus amigos y el planeta entero corrían peligro. Y no más lejos de la realidad, Merlín encaró al son exigiendo saber qué más ocultaba. «¿Cómo sabes quiénes eran? ¿Cómo sabes de ellos? ¿Y por qué actúas como si ya los conocieras? Además, ¿qué hay de tu poder? Y lo que mencionó esa mujer de piel celeste cuando te vio, dijo que eras un asesino de dioses», demandaba Merlín con firmeza tomando las manos del son exigiendo la verdad. Sus ojos no mostraban más que miedo, no solo por ella, sino también por su mundo, después de ver la felicidad y tranquilidad que sus amigos le podían ofrecer, no evitó sentirse de la misma forma. La felicidad que se le fue arrebatada hace 3000 años, se le fue dada por alguien más y no quería perderlo de nuevo. Al percatarse que ya no podía esconder más cosas, el son tomó de los hombros a Merlín y ambos se sentaron frente a frente en el verde pasto que adornaba la pradera, acompañada con un viento profetizando el comienzo de una calamidad para ambos. Con voz preocupante, el son le empezó a relatar un resumen de su historia al Merlín. Cada palabra, cada oración que se le fue dada, tuvo muchas dudas, pero decidió no interrumpir hasta llegar la ocasión. Llegó al punto donde las palabras del son ya no parecían reales, no más alejadas a la fantasía, siendo imposible de creer. Sin embargo, al presenciar una parte de ellas en carne propia, un miedo incontrolable se apoderaba de ella al saber que todo lo demás podría ser real. «Con todo lo que escucho, sabía que no se enfrentaban a seres que podían lidiar, seres con niveles de poder terroríficos. Con mirada decepcionada sabía que no sería de ayuda en lo absoluto, y mucho menos su mundo podría ser algo para defenderse. Su destino era la destrucción, pues aún recordaba las palabras de la mujer de piel celeste que los acompañaba durante la batalla. Su mundo ya ha sido contaminado por la presencia de Son Goku, debes ser destruido. Frase que invadía la preocupación de Merlín, todo lo que conocía y amaba podía ser destruido en un instante. Entonces, ¿qué más podía hacer? No podía sentarse a esperar su muerte, tenía que hacer algo. Si aún así no fuera suficiente, ella defendía su mundo hasta su último aliento. Con firmeza Merlín levantó su mirada, rendirse no era una opción, si aún así perdiera, no importaba. Ella defendería sin importar lo cruel que podían ser los dioses.
Y más ahora, pues su vista se enfocó en aquel hombre que le dio una razón más para vivir, un sentimiento extraño, uno en el cual, al verlo, su corazón se tranquiliza e inconscientemente sus manos son llevadas a su pecho. Entonces te ayudaremos, sé que no somos de mucha ayuda, pero no permitiré que este mundo y mi gente desaparezca sin pelear. Con firmeza las palabras de Merlín provocaron una sonrisa en el Son. Su actitud actual, incluso su determinación, le traían recuerdos de aquella mujer pelirroja, aquella a la cual amó una segunda vez. La arrogancia, la hipocresía e incluso la vanidad en ella se habían esfumado de la mente del Son, ahora veía a una mujer diferente, dispuesta a proteger a sus amigos sin importar el problema. Con una sonrisa el Son propuso tomarse el resto del día para descansar, lo cual Merlín aceptó gustosamente, necesitaba relajarse después de una nótica como esta. Ambos se dirigieron cerca a un lago con una vista hermosa, un campo lleno de flores les aguardaba a ambos. Un lugar donde el Son anteriormente tomaba descanso con las chicas. A punto de tomar un descanso echándose a las orillas del lago, inconscientemente giró para un lado intentando saber qué hacía Merlín. Pero su vista no captó a la bella mujer, con intriga giró para ambos lados sin poder encontrarla. De repente, sintió un empujón tomándolo desprevenido cayendo al lago sin poder sostenerse para evitarlo. Al levantar la cabeza fuera del agua, vio a una Merlín riéndose de su pequeña travesura. Pero evitó seguir viéndola, pues la bella mujer no traía más solo pequeñas prendas que dejaban ver su bella figura a ojos de cualquiera. Y el Son no era la excepción, pues según palabras de Liz, ella le mencionó que no debía mirar a las mujeres en dicha ropa reveladora. Quiso preguntar los motivos, pero su amada solo dijo que era desagradable para ella. Sin respuesta alguna el Son solo aceptó lo dicho por ella. Deberías tu cara, fue muy gracioso. Con pequeñas risas Merlín se burlaba del Son. Sin poder contenerse, el Son salió del lago fingiendo molestia, lo cual causó preocupación a Merlín por su amigo al pensar que su broma no salió tan bien como ella lo planeó. El Son se quitaba la ropa quedándose con el short fingiendo hacerla secar, y cuando vio a Merlín entrar a su alcance, esbozó una sonrisa, con rapidez tomó a Merlín de la cintura exaltando a la pobre chica. Con júbilo el Son saltó al lago junto a ella vengándose por lo antes hecho. Con la cabeza fuera del agua, Merlín tenía un crustáceo sujetándole una de las mejillas, y las risas del Son no se hicieron esperar. Merlín con mirada vengativa empezó por lanzarle agua a base de magia, y el Son intentaba esquivar las que podía con una sonrisa retadora, siendo correspondido por la bella mujer. Así fueron los días en los cuales ambos se divertían uno del otro. Merlín esbozaba una sonrisa única, una en la cual la felicidad se reflejaba en ella, junto a ese sentimiento deseaba estar así para siempre. En una noche, ambos pelinegros reposaban en la azotea de aquella cabaña, donde yacían los cuerpos de las chicas en estado de hibernación. Sus miradas fijas en el cielo, apreciando las estrellas quedando maravillados por su belleza. Una tierna sonrisa se reflejó en el rostro de Merlín al ver cómo el Son, estando al lado suyo ya no parecía verlo de la misma forma. Su corazón latía de emoción con tan solo verlo. Quizás los sentimientos que sentía por el Son no eran más que solo amistad o compañerismo, sino algo más que solo tenerlo cerca. También quería que él compartiera ese sentimiento. De repente un miedo llegó a ella, se dio una idea. La idea de no ser correspondida, y motivos no le faltaban, pues ella fue quien lastimó al Son indirectamente. No soportaba la idea de ser rechazada. Es algo repentino, estos sentimientos se formaron de la nada, o quizás sean las oportunidades que el Son le dio para hacer lo correcto, o simplemente fue cautivada al ver cómo luchaba por ellos sin importar el peligro. Por más que indagara cuál fue el inicio de estos sentimientos, no lograba encontrarla. Al final lo que le importaba es que ella estaba enamorada, cuya sensación era bello para ella, y aunque fuera rechazada, ella no se rendiría hasta ser correspondida, no dejaría pasar este sentimiento que tanto ha buscado. Y por fin lo ha encontrado.
Los ojos del Son expectantes en el cielo nocturno, sintió como algo reposaba en su hombro. Al girar se dio cuenta que Merlín se había quedado dormida. Con una ligera sonrisa, el Son la posó en su regazo, acariciando su cabello. Se preguntaba por qué antes ella mostraba una faceta arrogante e incluso a un punto de repudiarla. Y ahora era totalmente diferente, parecía solo una pequeña niña en busca de amor, alguien que solo buscaba ser amada. En los pocos días que estuvieron juntos, Merlín demostraba una actitud diferente, incluso sus compañeros se preguntaban por su cambio. Alguien tan directa y poco interés, de una noche a la mañana se había convertido en alguien muy agradable, atenta y servicial. Cualquiera diría que no es la Merlín que conocieron. Pero no importaba, pues cada que veía esos ojos dorados, solo veía a alguien con miedo, y para ocultarlo usaba esa arrogancia como máscara para ocultar esa pequeña e indefensa niña. Le hubiera encantado conocer esa forma de Merlín mucho antes que los problemas ocurrieran, quizás y solo quizás. Sus caminos se hubieran cruzado con un destino diferente. Pero no todo era bueno, al final los problemas solo empeoraron, el destino de este mundo y las personas que ama corrían peligro. ¿Qué más podía hacer? Eran las dudas del Son, pero por más que trataba de pensar no podía llegar a ningún punto. Su poder actual no sería rival para los dioses, sin posibilidades solo podía esperar el final de todo. La vista del Son se dirigió hacia Merlín, la sola idea de verla desaparecer, le estremecía el cuerpo y una desesperación nacía en su corazón. De solo verla una sensación de apego se profundizaba en él, quizás la nueva Merlín estaba cambiando en su manera de verla. ¿Estaba mal? Se cuestionaba el Son, la mujer a quien le aborreció en pasado, ahora yacía en su regazo indefensa, su rostro mostraba paz y una tranquilidad imperturbable. Era la primera vez que la veía dormida, tan confiada estando sobre él. Era imposible resistirse a no encariñarse con ella. Quizás debería agradecer el hecho de que ella esté con él en este momento. En los pocos días que se quedaron en ese pueblo, el Son había disfrutado la compañía de Merlín. Todo lo que Lis le había enseñado lo recordaba a la perfección, su forma de tratar con otras personas, la forma correcta de agradecer, el perdonar sin importar los actos. Se lo debía a ella. Con una sonrisa, el Son se agachó tomando el rostro de Merlín delicadamente sin despertarla. Le plantó un tierno beso en la frente. Una acción que transmitió no solo cariño y afecto, sino también un profundo gesto de agradecimiento. Cuyo acto que el Son recordaba cuando Lis lo hacía en forma de agradecimiento por algo que hacía por ella. O eso es lo que recordaba. Con delicadeza, el Son posó a Merlín en una cama vacía de la cabaña. Si pudiera decir que debía dejarla por su propio bien, era una mentira. No quería alejarse, pero si no resolvía el tema de los dioses y el peligro de lo que ocurriría al planeta, todo lo que había vivido y hecho en ese mundo sería en vano. Las promesas que le dio a Lis sobre su futuro, la promesa de vivir en familia con Kayla, y la idea de viajar por todas partes del mundo junto a ellas. Si se rindiera ahora, nada tendría sentido. Ahora tendría esperanza, saber que una de sus antiguas maestras estaba en este universo le daba una esperanza de traer a las chicas de vuelta. Según sus memorias, su maestro Lis poseía la habilidad de curación, siempre aun cuando la persona no esté muerta. Quizás una alternativa hubiera sido Elizabeth, sin embargo, la energía que el Son introdujo en ellas no dejaría paso a tocarlas, o al menos acercarse sin tener poder divino. Caso que no aplica en el Son, pero de qué serviría quitarles esa manta de energía, si al hacerlo ellas morirán al instante. Solo podía ser sanadas con esa energía cubriéndolas. La única forma sería que Kuz le ayude. Sin embargo, la pelea que tuvieron y la traición del pasado. Temía que Kuz no aceptara su petición. No había más opciones, si no lo intentaba no sabría qué pasaría. La mañana había llegado, la resplandeciente luz le pegó directo al rostro del Merlín, con pesar y frotándose los ojos despertaba.
Con vista borrosa, miraba hacia los lados intrigada por el lugar donde se encontraba. Después de unos segundos, sus memorias llegaban, dándole imágenes vagas antes de caer a sueño profundo del día anterior. Recordaba cómo antes de caer totalmente al sueño, había recibido caricias por parte del Son con una gran sonrisa. Una en la cual no lo había visto tan cerca. Un pequeño tinte rojizo adornaba sus mejillas por el feliz recuerdo con el Son, llevándose consigo un movimiento involuntario, donde sus manos juntos se posaron tocando su pecho con anhelo de que esperaba algo más que solo ese recuerdo, quizás reavivarlo una vez más, pero con ella estando despierta. Sin embargo, poco le duró la felicidad, pues después de recuperarse de la pequeña conmoción, su vista no encontraba por ninguna parte al Son. Su angustia empezó cuando después de buscarlo por toda la cabaña, y afueras de ella aún no lo encontraba. ¿Por qué? ¿Por qué la había abandonado sin decir nada? ¿Acaso hizo algo que le molestó? ¿Se aburrió de mí? Eran las dudas de una Merlín reposando a orillas del lago donde ambos se divertían. Pero una vez más estaba sola. Su rostro no mostraba más que tristeza y duda. ¿Dónde habría ido y por qué no le dijo nada? ¿Será que debo esperarlo? Pensamientos que Merlín no dejaba de hacerse, hasta que de repente recordó algo que era muy importante, algo que había olvidado durante estos días. Los dioses. Y con esa idea, Merlín fue donde los pecados se encontraban, más específico, en el reino de Lyonés. En un mundo donde la oscuridad reinaba, la maldad y el odio se liberaban sin medida, seres de gran poder con aspectos nefastos, los volcanes rugían con ferocidad amenazando con destruir todo a su paso. Todo siendo controlado por una persona, una en la cual el Son esperaba su aprobación a tal petición descabellada. Sabes que en el purgatorio el tiempo es diferente, no hay cómo sobrevivir, ni siquiera alimento o agua, incluso los demonios temen estar ahí, y tú siendo un mortal, me pides que te lleve ahí. Es algo que debo hacer, Celdris, ya viste de lo que son capaces, si no tengo el poder suficiente, no podré proteger este mundo, todo lo que conocemos desaparecerá. Con un suspiro Celdris aceptó la petición del Son. Solo una cosa, no quiero que Hilda se entere de esto, ella te admira, gracias a ti, ambos estamos en paz y viviendo la vida que siempre quisimos, si se entera que yo te mande a ese lugar, me matará. El Son con una sonrisa asintió. Avísame cuando hayas terminado. Con esa última palabra el Son fue transportado al purgatorio. Con mirada sorprendida vio cómo todo había cambiado. Ya había estado en este lugar, uno en la cual llegó por accidente, tratando de localizar a su objetivo. A pesar de estar familiarizado, no evitaba que su respiración comenzaba a decaer, cada segundo era más complicado inhalar el aire del purgatorio. No recordaba complicarse hace unos días. Por primera vez tuvo que preocuparse por su condición, el miasma del purgatorio empezaba a pasarle factura, su cuerpo dolía, su visión era borrosa, hincado de rodillas tosió sangre acompañado con un arrepentimiento breve por no venir preparado. Durante la pelea con el rey demonio no tuvo que preocuparse por las necesidades básicas, como comer o dormir, incluso el desgaste de energía y el cansancio pasaron a segundo plano. Sin duda alguna, no quería admitirlo, pero si quería ser más fuerte o al menos sobrevivir en ese lugar, tendría que hacerlo sin el poder de un dios. Con fuerza de voluntad y esfuerzo, el Son se puso de pie tambaleante entre sus pasos cortos que lo dirigían a un lugar para meditar. Su cuerpo necesitaba lo que cualquier mortal hacían para vivir, y eso era la adaptación. Si lo lograba, podría al menos solo preocuparse por el alimento o algún sustento para no morir de hambre. Durante la meditación, el Son era interrumpido por su propia mente, intentaba no pensar en el alimento, pero su cuerpo lo necesitaba, lo impulsaba a buscar cualquier cosa que pueda ser comestible. Con frustración, abrió los ojos, ampliando su visión hacia los alrededores, se elevó en los cielos oscuros y rojizos de aquel infierno terrenal.
durante 1 hora volando en busca de comida, y casi enojándose por no encontrarlo, expulsó una fuerte corriente de aire. De repente, sus sentidos lo alertaron de una presencia muy pequeña a unos 10 kilómetros. Con cautela, se dirigió hacia ese lugar. Con mucho cuidado el Son descendió hacia unas rocas donde la presencia se sentía cada vez más cerca. Con pasos suaves y sin ser detectado, el Son avanzó asomándose por unas rocas, que formaban una especie de muro. Al llegar se llevó una sorpresa: una figura de aspecto humano cubierta de pies a cabeza, se encontraba intentando llevar un animal de aspecto extraño, que al parecer había sido cazado. Al ver cómo después de tantos intentos, la figura humana incapaz de levantar al animal, se pudo escuchar un leve suspiro, levantando su mano hizo levitar al animal llevándolo consigo. El Son, algo sorprendido, la siguió sin que la figura se percatara. Un planeta cubierto de vegetación y vida silvestre, la vida llenaba ese lugar imperturbable, más específico, un palacio rústico que a simple vista, deslumbraba belleza y elegancia en todo sentido, se encontraba tan calmada por afuera sin ninguna pizca de ruido o molestia hacia afuera. Por dentro, se llevaba una reunión de deidades, discutiendo sobre un tema en particular. Las discusiones cesaron cuando una mujer de bellas facciones, se levantó de su asiento. Su plena paciencia había terminado, a pesar de tener una voz suave que inspiraba pureza y dulzura, no debía ser confundida con calidez. Solo serán 4 participantes que representen a su universo. Tienen un plazo de 10 días mortales, durante esos días le mandaré un mensaje para indicar dicho encuentro. Disculpe su excelencia, ¿podría decirnos el motivo de tal actividad? Por supuesto, Dios destructor del universo 1. La finalidad es encontrar dignos guerreros para el futuro de este multiverso. Confesó con voz seria, por su tono de voz, afirmaba que algo muy peligroso podía ocurrir en un futuro, algo que incluso la Reina del Todo no podía manejar por su cuenta. De repente, Nean con seriedad cuestionó: ¿a qué te refieres con eso, Alice? Los dioses restantes al escucharla, se pusieron nerviosos y maldijeron a Nean por su falta de respeto hacia la Reina del Todo. En la mente de Alice. Vaya, la indomable Nean, diosa de la destrucción del universo 7, no temes a los seres por encima de ti. Una actitud así podría llevarte a la muerte más rápido de lo que piensas. Alguien que no tiene respeto por sus superiores, es un loco o si no de muy poca materia gris. Pero en tu caso es diferente, tu poder habla por ti. Solo por eso fuimos tan cercanas. A cualquier otro lo hubiera pulverizado. Los dioses restantes iban a atacar a Nean para que mostrara respeto, pero fueron interrumpidos por una voz femenina. Puede que se acerque una nueva guerra entre multiversos. El multiverso del enano, de nueva cuenta está tratando de invadirnos, lo cual es una declaración de guerra a nuestro hogar. No permitiré que ese enano se salga con la suya. La última vez perdimos 2 universos durante la pelea. Si se preguntan el por qué no pude intervenir, simplemente me lo impidieron. Las deidades estaban incrédulos. ¿Quién podría ser el ser capaz de retener a una reina del todo? Ningún dios conocido e incluso algunos reyes de Toso de otros multiversos le temían a su reina por su poder abrumador. Sin embargo, su poco conocimiento del mundo divino no les permitía ver más allá de su multiverso, información que pronto se les fue dada. No quise decirles esto por protegerlos de la realidad, pero realmente, el título Rey de Todo es solo un hombre con un ser de bajo nivel de poder a comparación de los verdaderos dioses que se encuentran en un nivel muy por arriba de nosotros. No diré más, aunque supieran más del mundo divino, no tienen el poder necesario para competir con ellos. Y ese día lo supe, por más poder que tuve, solo era una mosca al lado de ese ser. Cuando quise intervenir, un dios de los altos mandos me detuvo, se hizo llamar Guardián Divino, me advirtió que si intentara luchar con otro rey del todo, me exterminaría junto a mi multiverso. Pensé en no creerle, porque no había nadie sobre mí, pero ese día probé la derrota más humillante de mi vida.
Le pregunté si era un ser en la cima, porque le importan estos pequeños multiversos, pero no recibí respuesta alguna. El relato de la deidad más poderosa del multiverso siendo derrotada era imposible de creer. Así que, sí, pequeña Nean, yo no podré intervenir, solo podremos defendernos si tenemos mortales con nivel de dioses en caso de una invasión. Si no tienen más dudas, pueden retirarse. Los dioses asintieron y cada uno se iba a su respectivo universo a excepción de una. Con mirada seria Nean tomó a Alice de un hombro cuando ésta se iba a descansar. Una mirada de tristeza llenó la mirada de Alice, de repente había cambiado a una mujer decaída. ¿Qué más sucedió, Alice? Sé que ocultas algo más, tu mirada te delata. Con voz quebrada Alice respondió. Los altos mando me comprometieron con un dios para un futuro. El tipo es detestable, arrogante y un maldito mujeriego. Solo ve a las mujeres como objetos sexuales. Tengo miedo, pequeña Nean, no quiero estar con un tipo así. Intente negarme, pero los altos mandos tienen la última palabra, si desobedezco, todo lo que conocemos será destruido. Nean consolaba a su amiga, quien no paraba de maldecir su destino. Pasado el rato ambos se calmaron y decidieron olvidar el tema. Bueno, sé que no solo te quedaste para escuchar mi mala suerte, así que dime, pequeña Nean, ¿qué tienes en mente? Con voz algo nerviosa respondió. Bueno, Alice, en mi universo hay un mortal con ki divino, y un crecimiento anormal de poder, odio admitirlo, pero logro vencerme, si no fuera por Cus, quizás no tendríamos esta conversación. Alice se sorprendió, y juguetonamente se acercó a Nean preguntando. ¿Y cuál es el nombre de tan increíble guerrero que puso en aprietos a la poderosa Nean? Que al parecer te fijaste en él durante su pelea. Las mejillas de Nean se ruborizaron por un leve momento causando la risa de Alice. Bueno, según Cus, su nombre es Son Goku, y es un Saiyajin del multiverso de Zeno-sama. El rostro alegre de Alice se frunció al escuchar su respuesta, y con un grito de furia exclamó. Un infiltrado. A fin de capítulo.